Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Marquitos nos trae desde luego algo nuevo. Bueno, la primera imagen que tengo aquí parece un anime. Y bueno, Ujú. nos pone en contexto, dice, os traigo algo verdaderamente nuevo. Vale. Os explico un poco. Os traigo un grupo de K-pop coreano que la base de su música se basa en el rock o hard rock o incluso metal. Es un vídeo musical y un vivo con la banda en directo. Bueno, pues entonces he puesto aquí un fotograma bueno, a ver cómo será esto. Dice que llevan en activo desde 2017, que tienen discos tanto en versiones coreanas como japonesas. Un grupo coreano que también canta en japonés. Uh. Y la verdad es que es mi grupo favorito de la escena del K-pop. Vale. Está integrado por siete chicas, siete, seis coreanas y una china. Es decir, seis coreanas y una china, pero también cantan en japonés. Cantando en japonés. Y coreano. Es decir, habrá canciones que sean doble versión Sí, sí. o que alternen, no lo sé. Y son llamadas Los Ángeles Negros del K-pop. Esto promete. Em, Porque fueron pioneras en dar de base ritmos de rock y metal. Vale, de acuerdo. El primero es una versión japonesa y es un vídeo musical en el que hicieron una colaboración con la serie de anime, vale, King's Raid, Successor of the Will. Su título es Eclipse. Hay que tener en cuenta que es un grupo de K-pop y puede que incluso metan partes de rap. Bueno, hemos visto rapear incluso a gente del metal, así que A Mayu. a Mayo, por ejemplo, así que no hay ningún problema. Yo he visto rapeando a Anthrax también, es decir, aquí, Sí, pues, también, también. ¿sabes? Con el I'm the Man, creo que se No hay llamaba esa problema con canción. eso. Dice, hay tres muy buenas raperas que ya iréis conociendo. Vale, de acuerdo. Vale, 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 vale. Bueno, vamos a ver. Qué curioso esto. Venga, pues perfecto. Vamos a darle, ya sabéis. Amigos, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. 赤く染まる夜来ればみ空に描くあなたを隠している真実襲われる息苦しさは遥か遠くにかすむあなたも感じているの交わる刃その先にある悲しみ触れられなくてもただ会いたくてあなたを探している今 Eclipse Going right と来てもそばにいたいとこの空へ願う信じてるデスティニー太陽と月が出会うその時 That's you この心を込めて二人離れた時の夢ばっかり繰り返す忘れようとするほど胸は痛む今でも消えた Me suena un montón este anime, tío. A mí Oh, me suena también. si no lo he visto por ahí por Netflix o por algo, Seguro. no en Netflix, seguro que por Crunchyroll, vamos, sí. Sí, sí, claro, ¿no? Em, bueno, esta canción, por la sonoridad, esta es en japonés, ¿no? Sí.
Vamos, De hecho, está con el papel ahí, con la chuleta ahí. Pero vamos, canta de lujo, ¿eh? tiene que ser complicado esto, ¿eh? Em, bueno, pues la música no, tiene una producción extraordinaria. Toca muy bien. Me parece que tiene un ritmazo la canción. Am, y claro, vemos aquí como que, bueno, claro, teniendo en cuenta la temática del anime, que esto es como un ambiente como medieval, pero fantástico, ¿no? Sí, Parece. Sí, hay brujas y cosas de eso. claro, claro, claro. Me Ah, han parecido las personajes, las chicas que han ido pasando, han pasado tres. claro, claro, claro. De momento, ¿qué te está pareciendo, David? Pues la verdad que no, es muy anime la canción. Es muy Sí, de intro, de cierre de los episodios. Y pues, bueno, la verdad que la base rockera está muy bien puesta ahí. Todo sí. mejora con guitarras. Claro, a ver, el patrón de batería es em, como una base, pero con estas bases de baterías que tienen un rollito electrónico, ¿vale? Sí, sí, Porque es que ya le hacen tantas cosas a las baterías que hay veces que son baterías analógicas, pero que tienen efectos digitales, que lo hemos visto en alguna ocasión sí, también, sí. y ya no sabes a qué atenerte, pero me gusta mucho el ritmo, es muy dinámico, y me parece que le mantiene el pulso perfectamente. Em, Está presente también el bajo con una capa así como de subgraves que le sigue a la línea melódica em, de la cantante. Y bueno, me parece que en este caso el bajo lo que hace es sostener la armonía y también me parece muy bien. También el bajo va siguiendo los golpes del bombo, em, Sí, y me parece que está bien hecho, la verdad. Después veo mucho arpegio, también los típicos pads de efectos que se van ahí sucediendo. Supongo que la batería entre la caja y golpear también ese tipo de pads. Am, Todo es como la sensación del ritmo es como que todo es muy suave, ¿sabes? Que te entra muy bien. sí. Supongo que lo que tú dices de la típica melodía para un Para anime. anime, sí, sí. Sí, sí, Para... sí. Las guitarras tienen una distorsión así moderada, pero que se integran perfectamente, ¿no? Con todo el Sí, conjunto. Hacen contrapuntos. Me parece que está muy bien, porque equilibran entre el tema agresividad de rock con electrónica. con Y electrónica y han metido ya una base de rap ahí en la última parte de la electrónica. Digo, uy, poco le faltará ya para ponerse a rapear, ¿eh? sí, la voz es muy limpia, es muy agradable al Sí, oído. canta muy Canta muy bien la bien, muy chica. afinado, sí. Y claro, he estado ahí atento a la sonoridad y, a ver, que no somos ningunos expertos ahora en distinguir, pero por lo que ya hemos escuchado parece japonés. Sí, Eh, sí, yo estoy convencido que es japonés. vale, vale. Y nada, todo se mezcla muy bien, ¿eh? Entre digamos, los instrumentos puramente, digamos, rockeros con sintetizadores, con la percusión, con el tema electrónico, en fin, hay como una acumulación de capas, ¿verdad? Sí, Pero todo muy interesante. Venga, vamos a continuar. 今でも消えた言葉 Every day, every day, every day night Our days are dying up the night 交わる刃その先にある悲しみ触れられなくてもまだ会いたくてあなたを探している今 Eclipse どんな時でもそばにいたいとこの空へ願う信じてるデスティニー太陽と月が
Pues tiene muy buena pinta Muy buena, ¿eh? el anime, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, con la segunda mitad de la canción ha ido increciendo, ha ido metiendo ahí Sí, sí. más caña. El solo ha estado cortito, pero brillante. Eh, ha habido ahí, como tú decías, pinceladas de rap, pero tampoco exagerado. Le han empezado a meter ahí caña a lo que sería el tema rockero, Sí. con guitarras, bajo y demás, pero es que todo está tan bien mezclado y con tan buen gusto que casi no te paras a pensar en las, como decía, diferentes capas que tiene esta canción. La armonización de las voces, no tengo claro si es la voz de ella que está grabada varias veces para que haga la armonía o son varias chicas. No, si son 7, lo mismo Bueno, pero son varias las que han cantado. son 7 chicas, pero no sabemos cómo está repartido el grupo, si cuántas, es decir, Ve, han salido en pantalla, han salido dos cantando, ¿no? vale, pues al menos dos, vale, de acuerdo. Vale, vale, No entonces, sé si habría salido alguna más, pero vamos. sí, Estaban ahí las 7 claro, vestidas yo ahí. lo digo porque a ver, sí, pueden ser dos cantantes y después dos guitarras, bajo, batería, teclados. Bueno, vale. Me gustaría verlas en directo, ¿vale? Creo que Pero pueden si son de K-pop, lo mismo cantan todas. y una banda Y detrás. aquí han cantado dos, claro, ¿no? Y Mm, han cantado dos y luego las otras pues estaban ahí pues figurando, ¿no? Seguro que ostras, es en que directo pues bailan, están bailando mientras cantan. vale, 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 vale. Es que eso no me lo comenta aquí Marquitos. Es que el K-pop le gusta mucho a mi hija. El otro día me tuvo toda la mañana con K-pop puesto en el Ujú. YouTube. Sí. Y lo que pasa es que son más bandas de chicos. Tiene alguna de chicas también que suele ver, pero son 7 y cantan ahí todos y bailan y lo que pasa es que es K-pop, claro. Aquí no los que escuchas ya no suelen mezclar base de guitarras y esas cosas. Ya, 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 ya. Bueno, hay que decir que bueno, también vamos a analizar en otra reacción distinta a esta misma banda en directo, ¿vale? Estoy viendo aquí que Marquitos nos trae pues otra canción que analizaremos y que se llama Justice. Así que vamos a tener la oportunidad de verlas en directo, así que va a ser Mira. fenomenal. Ya la primera impresión nos ha gustado mucho, así que Sí, sí, ¿no? La canción y luego con las imágenes del anime, que imagino que será la intro, el ending. también te digo una cosa, que cuando ya te eligen para ser banda sonora de un anime, ya eso es un prestigio. Sí, sí, no, no, claro. Además que, bueno, a las pruebas nos remitimos. Los dos especiales de manga que tenemos, Ujú. los Maximus de Hormone, yo me acuerdo que no los conocía de nada, pero cuando viendo la segunda temporada de Death Note, cuando salió esa canción, dije, uy, Sí, sí, sí. esto hay que buscarlo por donde sea. En, en el doblaje de España, el que dobla a L fue profesor mío de doblaje, así que si nos estás viendo, Ruyer Pera, un Pues saludo. mira, un saludo desde aquí, Un gran de nuestro tipo, humilde canal. un gran tipo, desde Y luego. oye, si hablas con él y te quiere hacer un saludo, pues lo ponemos aquí rápidamente. No, no sé por dónde andará, está en Barcelona, supongo. Eh, Así que nada, en España eso que se le conoce por... es la voz de Tobey Maguire, de Eddie Redmayne, de un montón, ¿no? De, de, pues de- es que de Matt Damon, por ejemplo, sobre todo en su primera etapa, ¿vale? Porque ese es un actor que tiene varias voces de actores de doblaje. es el Es el, de es el, Deadpool. es el adolescente de... No, ese es José Posada, que también ha sido profesor mío. Ha sido Roger Pera también el adolescente de Terminator 2. Anda, mira, Así que bueno, John pues Connor. sí, 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 sí.
Y, bueno, la primera trilogía de Spider-Man también. Ha Ah, sido, bien. Joder. sí, no, es uno de los mejores actores de España de doblaje. Bueno, pues amigos, gracias. Bueno, gracias Marquitos por traernos esto y poder reaccionar a esto. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones. Ya sabéis, hay dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, y lo que veis pasar por la pantalla. Nivel uno, pues veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo material extra, que vamos a empezar ya a subir mucho contenido a partir de ya mismo. Ya tenéis a DIH con el cover de Welcome to the Jungle de Guns N' Roses, ya lo tenéis por ahí. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si veis una publicidad que salta de una reacción, te lo agradecemos. Por aquí te van a recomendar reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.